Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo, como todos los días, puntualmente, la verja de madera de mi jardín para que caminemos por él, conversemos, divaguemos. Y justamente estaba divagando porque a veces me pongo a mirar el cielo, aquí a la sombra de uno de los árboles de mi jardín. Me encanta mirar el cielo cuando puede verse. Ahora en invierno es más difícil ver el cielo despejado, pero cuando lo logro y miro el cielo, sobre todo me recuerdo cuando lo miraba en el norte, cuando uno se tiende, digamos, en el suelo y empieza a mirar hacia arriba, me viene a la memoria una reflexión de un pensador del siglo XVII que también fue un científico, Pascal, Blaise Pascal, el famoso Blaise Pascal, que dice lo siguiente, y tengo aquí escrita esa maravillosa reflexión que está en su libro Pensamientos. Cuando considero la breve duración de mi vida, absorbida en la eternidad que la precede y la que la sigue, el pequeño espacio que lleno, y cuando por lo demás me veo abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me aterro y me asombro de verme aquí antes que allá, ya que no hay razón para que esté aquí antes que allá, porque exista ahora más que entonces. ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Por orden de quién me han sido destinados este lugar y este tiempo? El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. ¿Cuántos reinos nos ignoran? Y subrayo la última o penúltima afirmación de Blaise Pascal, que tiene que ver con nuestra paseante, caminante y contertulia de hoy día en el jardín. El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. Hay quienes sienten ese terror casi ontológico, metafísico ante el espacio abierto, pero hay otros que sienten el mismo asombro, pero sobre todo sienten curiosidad y quieren ir más allá de esa primera sensación de sentirnos tan pequeños, de sentirnos nada, y buscan explorar e indagar. Y es así como llega la vocación de la astronomía a mucha gente joven, y esperemos que cada vez más en Chile y en el mundo, y digo en Chile sobre todo por los cielos privilegiados que tenemos. Y me parece que ese es el caso de Valeska Zambra. Ella es doctora, estudiante de doctorado en física en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria. Fue investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Óptica Miro. Estudió física, magíster en física en la Universidad de Chile. Y es, entre otras cosas, creadora de HANA, un software educativo para enseñar astronomía, pero ya ha ganado varios premios, algunos premios bien relevantes e interesantes. Por ejemplo, el año 2019 fue declarada la joven chilena del año, pero además ha trabajado en fenómenos que tienen que ver con la astrofísica. Por ejemplo, investigó vórtices en cristales líquidos. Yo no entiendo nada de lo que significa eso, tendrá que ella explicarme de qué se trata esa investigación. Descubrió un estado exótico, eso me parece atractivo, digamos, en la materia. Valeska, muchas gracias de venir a acompañarme esta tarde para caminar y conversar sobre el cielo, sobre esos espacios y ese silencio eterno de los espacios infinitos que aterraba a Pascal en el siglo XVII, pero me imagino que a ti ya no te aterra, sino que te atrae cada vez más. Gracias por estar aquí en el jardín, Valeska. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta y claro, la infinidad del espacio y la curiosidad y el asombro es algo que nunca nos debe aterrar.
Y o por lo menos nos puede aterrar, pero quizás en buen sentido, para que ese tipo a veces de miedo, de aterrar, nos pueden también llevar a nuevas ideas, a nuevos caminos también. desde luego. Y te quería preguntar, ¿cómo es que nace en ti el asombro y no el terror por los espacios infinitos y el interés por la astronomía? ¿Astronomía o astrofísica te gusta decir a ti? Mira, actualmente estoy más dedicada a la física, de hecho la física cuántica, pero he pasado por diferentes materias de diferentes áreas de investigación. Y sí, inicialmente comencé con la astronomía y siendo muy pequeña. Bueno, voy a poner un poco de contexto. Cuando yo nací, mi mamá estudiaba química, iba en la universidad. Mi mamá fue mamá soltera y, y bueno, yo crecí viéndola en los laboratorios, crecí viéndola estudiar. Me acuerdo que me acostaba, cuando me iba a dormir, yo la veía a ella en ese escritorio estudiando siempre y jugaba también a imitarla a estudiar. Me acuerdo muy bien que ponía mi pequeña mesa chiquitita, la ponía al lado de su escritorio y ella hacía como que estudiaba. Y claramente eso también me impulsó esta curiosidad. Siempre me llamaba mucho la atención que eran esos instrumentos que estaban en el laboratorio y todo. Entonces, eso para mí fue muy relevante en mi infancia. Luego, bueno, mi mamá terminó su carrera, nos mudamos a la ciudad de Copiapó y en séptimo básico decidí entrar a la Academia de Ciencias de mi colegio, que la lideraba la profesora Ana García. Y bueno, tuve la suerte de tener una muy buena profesora de ciencias y eso de verdad tuvo un impacto crucial en mi vida y en mis decisiones de querer ser científica. Y bueno, me acuerdo que la primera actividad de esta Academia de Ciencias fue realizar una salida a terreno a observar las estrellas a Inca de Oro, que es una localidad que queda alrededor de unos, me parece que son como 80 kilómetros desde la ciudad de Copiapó. Y para mí ese viaje me impactó. Tomamos un bus como a las 7 de la tarde, fuimos todo el grupo. Ahí, bueno, está en medio del desierto, de hecho es muy similar podríamos decir, al planeta Marte. Eh, y todavía me acuerdo, bueno, esperamos el anochecer, y para mí fue muy impactante ver cómo se veían las estrellas. Para mí era como si un poco menos no las pudiese tocar, parecieran como si estuvieran tan cerca y eso de verdad me emocionó mucho. Muchas veces al día cuando recuerdo todavía me emociona. Y eso me impulsó a querer decir, oh, me encanta la ciencia, hay mucho por investigar, hay muchas incógnitas y yo, ¿sabes?, quedé asombrada. Y desde ahí yo dije, quiero ser científica, quiero dedicarme a investigar la materia, a investigar el universo. Y eso fue así que con esa motivación continué el resto de mi colegiatura realizando proyectos de investigación, yendo primero a conferencias regionales, nacionales. De hecho, la primera vez que fui a un congreso nacional no lo podía creer. De hecho, mi primer vuelo fue yendo a un congreso nacional de ciencia en Punta Arenas, desde Copiapó a Punta Arenas. Entonces, claramente marcó mucho en mí el hecho de tener una mamá científica y después tener una profesora de ciencia tremendamente motivada. Tú dijiste que ahí que habían todavía varios enigmas, ¿no es cierto? Probablemente muchos, miles de enigmas hay para la ciencia misma, de ese cielo, de esas estrellas que después descubrimos que están muertas, entre comillas, pero que siguen brillando para nosotros. Eso ya es algo sorprendente. ¿Qué es lo que más te asombra hoy de ese mundo estelar que podemos ver desde acá, estando tan lejos de él? ¿Qué es lo que más te asombra o te ha asombrado? Me asombra el,
es que en el fondo no somos nada, en el sentido de si comparamos tamaños de distancias estelares, las distancias entre las galaxias, quiere decir que hay miles de millones de estrellas y también estrellas que tienen exoplanetas, por lo tanto no somos el único planeta que está acá en este espacio. Y en el fondo también eso me lleva también a reflexionar, es como, ¿por qué hay gente que de tal manera no actúa correctamente o gente que se creen superiores a los otros? Mm. Si en el fondo, en la escala universal, no somos nada. ¿Y eso no te produce un vértigo? Yo he conversado con otros astrofísicos, antes le preguntaba en algunas entrevistas a grandes astrofísicos y premios nacionales de ciencia, ¿no te produce un vértigo? O sea, a ver, ¿cómo te marca eso en la vida? Porque tú ya tienes el conocimiento científico, no Uh-huh. solamente la sensación de que eres nada antes, Uh-huh. sino que sabes cuán nada somos, digamos, cuán poco somos. Sí, de hecho, me produce también dudas, incluso existenciales en el fondo, porque por ejemplo, bueno, yo no soy creyente, pero hay gente que sí lo es bueno, no tengo nada en contra de eso, pero por ejemplo, las personas que sí creen tienen al menos su alivio de que, no sé, si se mueren, van a, no sé, a ir a otro mundo o van a revivir de nuevo, o- pero en mi caso me produce mucha, de hecho, no sé si es ansiedad, incerteza, es como el hecho de estar y después no estar, sí, es bastante fuerte, de hecho. Bueno, una de tus Pero sí, tú tuviste también, junto con esta vocación astronómica, la vocación por difundir el conocimiento que tú misma tenías a públicos más amplios. Es decir, sacar la ciencia de su encierro y llevarla a los otros, ¿no es cierto? Compartirla con otros. Y ahí creaste un software educativo, HANA, que entiendo que en Aymara significa esfera celeste, para enseñar astronomía. Cuéntanos por qué te interesó eso y cuán importante es para ti la divulgación científica, ha sido importante en tu carrera, en tu desarrollo profesional, etcétera. bueno, voy a contar un poco cómo comenzó Hannah. Hannah comenzó, de hecho, cuando yo iba en tercero medio, a esa altura ya había realizado varios proyectos de investigación escolar, había eh, ido a muchas conferencias regionales, nacionales, no, a verdad, y nacionales. Y, eh, y por lo tanto ya como que tenía un poco de experiencia en cómo hacer investigación. Y un día en la casa de la nada eh, me puse a pensar qué estrellas que tienen exoplanetas, es decir, estrellas que no son nuestro Sol, que tienen un planeta girando a su alrededor, son visibles, qué estrellas que tienen exoplanetas son visibles desde la ciudad de Copiapó. Me apareció esa pregunta. Y, y de hecho, bueno, comencé a investigar. Me acuerdo que en esa época, bueno, yo soy de la generación que pasó de no tener computador o internet en la casa a tener computador, internet en la casa. Me acuerdo muy bien que en sexto básico yo decía, oh, mi sueño es tener un computador y tener internet, podría averiguar más de diferentes cosas, ¿ves? Y creo que hoy día quizás se ha perdido un poco esa valoración de esta gran herramienta que tenemos. Y bueno, a ese entonces tercero medio ya tenía internet y comencé a investigar y me encuentro con una enciclopedia de exoplanetas que en el fondo cualquiera astrónoma en el mundo que descubre un exoplaneta sube ahí todos los datos del exoplaneta y de su estrella respectiva. Y bueno, encontré esta base de datos y dije, ya, ¿cómo lo hago para saber qué estrellas son visibles desde Copiapó? ¿Qué estrellas que tienen exoplanetas? Y, y bueno, comencé a estudiar
y me encontré con unas ecuaciones, una matemática que se ve que como el primer año de universidad, que no se ve en el colegio, y eso no me detuvo. Y Mm. dije, no, pero es que yo quiero saber. Y bueno, finalmente contacté a la astrónoma Nidia Morel del Observatorio de las Campanas. Ella muy amablemente me respondía a mis correos y bueno, golpeé puerta en el fondo. Creo que es muy importante golpear puerta y le dije, hola, ¿se acuerda de mí? Usted una vez nos visitó en el colegio que fue a dar una charla y bueno, le conté mi problema y bueno, me dijo básicamente, estudia, tienes que estudiar y me vas contando los problemas que vas teniendo. Y bueno, me puse a estudiar trigonometría esférica y Wow. bueno, encontré unas ecuaciones que determinan de acuerdo a la hora y con los datos de coordenada de la estrella y la latitud del lugar, finalmente te da información si la estrella es visible o no a tal fecha del año, a tal hora y también en cierta ubicación. Me acuerdo muy bien que eso fue como en vacaciones de fiestas patrias y siempre solíamos para el 18 ir con mi familia a La Serena, bueno, a visitar a los familiares. Y yo me acuerdo que me llevé el computador y como que en el fondo como que dividía mi tiempo entre ir a las fondas, pasarla bien, carretear y después llegaba a la casa a seguir trabajando con los datos. Y me acuerdo que después de vuelta del 18 llegué al colegio y le digo a la profe, mire, realicé esto, le expliqué, bueno, con esta ecuación podemos calcular qué estrellas son visibles, qué estrellas que tienen exoplanetas son visibles desde Copiapó y realicé mi propio mapa del cielo para el primer día de cada mes, con las estrellas que son visibles y sus posibles, bueno, y sus respectivas constelaciones. Entonces, como súper loco, porque vaya a mirar, oh, mira esa estrella tiene un exoplaneta, y dice, y vida, es súper loco, porque en el fondo tú estás observando una estrella y si esa estrella, bueno, esa estrella tiene exoplaneta y si ese exoplaneta tiene vida, produce algo también, no sé, emotivo en el fondo. Desde luego, me imagino, y tu profesora debe haberse sorprendido, ¿no? De a cuán lejos habías llegado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, finalmente lo presentamos en un Congreso Nacional de Astronomía y ahí quedé acreditada para representar a Chile en un Congreso Internacional de Astronomía de Ciencia Escolar, donde ahí obtuve el segundo lugar. Y bueno, ese conocimiento no quedó ahí. Y nació la idea de crear HANA, que en el fondo es un software que uno ingresa la fecha, la hora, el lugar y aparecen las estrellas que tienen exoplaneta, aparece un mapa para que crea constelaciones y también es bastante educativo, tiene diferentes herramientas, diferentes juegos de aprendizaje y porque creo que es importante que, que los científicos tenemos que tener un rol en la sociedad. No basta con crear conocimiento y que ese conocimiento se quede en una burbuja. Es muy importante y creo que puede ser una de nuestras mayores contribuciones a la sociedad el divulgar el conocimiento. El conocimiento tiene que ser compartido, de otro modo no tiene sentido. En el fondo, como tú mencionabas al comienzo, nosotros estamos acá por un cierto periodo de tiempo y después nuestra existencia desaparece y ¿qué saco con llevarme el conocimiento a la tumba si no fue compartido? En el Bueno, de alguna fondo, manera, lo que estamos haciendo es como compartir el conocimiento a nuevas generaciones y que después estas generaciones lleguen la bandera de la ciencia. bueno, el hecho de que haya habido profesores que hayan compartido ese conocimiento contigo hizo que tú tomaras la posta, ¿no es cierto? Y tal vez vas a seguir los pasos de algunos astrofísicos chilenos que han hecho ese trabajo de divulgación. Pienso en María Teresa Ruiz, Premio Nacional, que ha escrito libros, tiene un fan, yo la he visto haciendo charlas y llegan muchas niñas jóvenes que leen sus libros y piden que la firmen, etcétera. Niñas que algunas que quieren ser astrónomas en el futuro. Así que a lo mejor vas a seguir los pasos de José Massa, María Teresa Ruiz, vamos a tener algún libro tuyo. Eh, Ojalá, ojalá. si tú quisieras escribir un libro y contar algo de lo que tú sabes, ¿cuál sería el tema que te gustaría compartir? Un tema que que te parezca fascinante, que te entusiasme a ti como científica, pero que te parezca que sería interesante relevar y compartir con tu comunidad. Bueno,
Me gustaría hacer un libro acerca de los estados de la materia, porque hay más estados. Bueno, en el colegio nos enseñan que está el estado líquido, gaseoso, sólido, y bueno, cuando estamos más grandes en la media nos enseñan que está el plasma también, pero resulta que hay más. Y hoy en día los desafíos de la física, hoy en día en gran parte son en buscar estados exóticos de la materia. Y bueno, de eso se trató mi magíster. En el fondo, son estados cuya, por ejemplo, en el caso del agua, por ejemplo, cuando nosotros pasamos de líquido a sólido cambiando la temperatura, pero resulta que hay otros estados los cuales se obtienen, pero no cambiando la temperatura, sino que otro parámetro. Y, y bueno, desde que realicé mi magíster en vórtices en cristales líquidos, que en el fondo un cristal líquido es un estado que es más o menos desordenado, que, bueno, el cristal líquido es, de hecho, es un material, es un estado en el fondo que es más o menos desordenado, es como un gel, por decirlo así, pero las moléculas se pueden orientar. Y eso forman ciertas estructuras, y una de las estructuras que uno puede generar aplicando voltaje son remolinos. Estos remolinos nosotros le llamamos vórtices, y bueno, se pueden interactuar unos a los otros, y, y resulta que de hecho fue por solamente de suerte, cuando estaba realizando experimentos, que un día se me ocurre bajar mucho los parámetros y encontré que se formaban estos remolinos, pero que en el fondo formaban ciertas estructuras. De hecho, formaban una red, por ejemplo, de vórtices, y hasta ese entonces en el mundo de vórtices en cristales líquidos solamente se conocía que aparecían, y que se aniquilaban con el tiempo y después no había más. Y lo que yo encontré fue que se creaban una estructura de remolinos y que permanecía ahí, y que bueno, después encontré diferentes tipos de estructuras, y esto es un estado exótico de la materia. Y de ahí nace mi pasión por querer ser una especie de cazadora de estados de la materia, y hoy en día estoy buscando otros estados exóticos, pero a nivel cuántico. Me fui desde lo macro, ahora estoy en el Wow. mundo. ¿Y cómo cambia trabajar en esas dos escalas o en esas dos dimensiones, en esos dos mundos, por decirlo así, dos dimensiones de la física, ¿no? Que generan casi como dos físicas, ¿o no? ¿Cómo es cambiar hacia lo cuántico? Bueno, es bastante desafiante, porque hoy en día trabajo con experimentos en condiciones extremas. Hoy en día estoy llegando a 0.5 Kelvin, que es casi el cero absoluto, quiere decir menos 274.5 grados Celsius. Y son temperaturas muy extremas, y el tamaño de todo lo que uno investiga es muy pequeñito. Yo trabajo hoy en día con cristales que miden 50 micrómetros. Wow. Y también, bueno, para ello también tengo que desarrollar una electrónica, soldar cosas bajo el microscopio, desarrollar habilidades con las manos, motricidades. Por ejemplo, cuando trabajo con el microscopio no puedo por nada tomar café, porque si no las manos empiezan a temblar. Y bueno, también trabajamos con campos magnéticos muy altos. Hoy en día trabajamos con un imán que de hecho es tan fuerte que puede levantar un auto. Wow. Oye, Valesca, y en el fondo, viajar desde el macrocosmos, lo que has hecho tú es como venir del macrocosmos, que fue lo primero que te asombró y te interesó, al microcosmos, en el fondo, ¿no? Sí. Has hecho ahí una suerte de descenso o ascenso, quién sabe, ¿no? Claro, claro. Bueno, con respecto a la mecánica cuántica hay todavía muchos enigmas, y de hecho hay varios estados exóticos que han sido teóricamente propuestos, pero no han sido encontrados, como los espines líquidos cuánticos, que se puede pensar como
el electrón tiene un spin que lo podemos pensar como flechitas, como una flechita que apunta hacia alguna dirección, pero a muy baja temperatura, cero absoluto, estas flechitas se desordenan, considerando todos los electrones se desordenan, comportándose como un líquido, porque el líquido también, las moléculas son desordenadas, pero están entrelazadas, en el fondo están comunicadas unas a las otras. Y eso es un estado que fue propuesto y que hoy en día mucha gente está buscando materiales que puedan albergar este estado exótico y uno se pregunta, ¿para qué? Y bueno, tiene posibles aplicaciones porque entre este estado se pueden crear cuasi partículas, quiere decir que se comportan como partículas pero no son partículas. Y esto puede ser muy relevante para el desarrollo de nuevas tecnologías, para el desarrollo de la computación cuántica, de la encriptación. Y hoy en día la apuesta es a cazar algún material que sea spin líquido cuántico. Y una cosa, Valesca, en el caso de la investigación de los vórtices en cristales líquidos, entiendo que fue el azar un poco lo que ayudó a que llegaras a eso. O sea, ¿qué lugar ocupa el azar en la investigación? Porque me imagino que un investigador planifica, tiene un objetivo, se plantea algo, pero hay veces que hay ciertas cosas que llegan por azar. ¿Cuánto papel juega el azar en este tipo de investigaciones? De los hallazgos. Uh-huh. Yo creo que, bueno, hay una parte de azar y hay otra parte de también de ser curioso. Porque en el fondo, para mí fue como, oh, ¿qué sucede si bajo mucho la frecuencia del voltaje? Pero muy pequeño, dándole una frecuencia de voltaje muy pequeña. Y desde ahí bueno, porque bueno, quería ver si la muestra tenía como algunos defectos y bajé mucho, bueno, sí, puede pasar, pero en el fondo pude haber bajado menos, pero en el fondo fue la curiosidad de qué pasa si bajo aún más. Y también el, el ser perseverante en el fondo, porque bueno, en el mundo experimental y en la vida también en general, no siempre las cosas funcionan como queremos y, y no hay que darse por vencido. Y eso yo encuentro que es un valor que aprendí desde el colegio, trabajando con mi profe en la Academia de Ciencias, de que muchas veces, no sé, el experimento no funcionaba, las plantas no morían, y era como, ya, no importa, sigamos. Y creo que eso también, el ser perseverante, también me ha ayudado, porque en el fondo, si el experimento no funciona y uno se queda ahí, uno no va a encontrar mucho más. Y de hecho, también lo más bonito es lo que va ocurriendo en el camino. En el fondo, yo, ¿sabes? Quería ver si habían irregularidades en la muestra y finalmente, porque estaba estudiando en verdad la interacción entre dos vórtices que supuestamente colisionaban y hasta ahí quedaba todo. Y en el camino encontré estos estados donde los vórtices formaban estructuras, entonces encuentro que disfrutar el camino es algo importante también. Valesca, tú estás ahora viviendo en Viena, en Austria, el corazón de lo que fue el imperio austrohúngaro, o sea, el imperio, la mitad de la Europa. ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrarte con científicos de otras latitudes, en una cultura totalmente distinta, en otro idioma, en otro mundo, tan diferente al nuestro? ¿Cuál es el balance? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuál es el balance de esa experiencia, Valesca? Bueno, ha sido una experiencia bien enriquecedora. Bueno, yo llegué acá en septiembre del 2020, en medio de la pandemia, por lo que, ¿ya? Bueno, mis primeros 6 meses fueron muy difíciles, porque llegué al invierno de acá, que en invierno acá se oscurece a las 3 de la tarde, y con una pandemia que no podía conocer mucha gente, me vine con un inglés bastante pobre, y eso también me llevó en un momento a ser muy tímida y no querer hablar con nadie. Y sentía que en el fondo vivían 2 Valescas dentro de mí. Y bueno, de a poco fui aprendiendo. Creo que los primeros 6 meses también fueron un periodo de bastante resiliencia. Y luego, bueno, me fui soltando con el inglés, me fui adaptando, conociendo más personas y en el fondo disfrutar el hacer ciencia.
Viena también es conocida como la ciudad de la cuántica. Los grandes científicos de la cuántica son austriacos, por lo que igual es bastante inspirador. Y también se nos han abierto muchas oportunidades para realizar, por ejemplo, experimentos en el extranjero. Por ejemplo, hoy en día he ido 3 veces al Laboratorio Nacional de Estados Unidos, que está en medio del desierto, donde están los imanes más grandes del mundo, y he tenido la oportunidad de desarrollar experimentos allá. Bueno, ¿hasta qué cielo llegará Valesca Zambra? Parece que va a llegar muy lejos por todo lo que nos ha contado. Vamos a ver qué galaxia encuentra, qué estrella o qué nano o micropartícula de la materia en el mundo fascinante del microcosmos. Valesca, muchas gracias por caminar esta tarde conmigo en el jardín y compartir con nosotros tu historia de esfuerzo, dedicación, de asombro, de tenacidad, ¿no? De persistencia en el asombro y en la búsqueda, que es por lo demás parte esencial del espíritu científico. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en el jardín. Muchas gracias, Cristian. Encantada de conversar contigo. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recuerden que nos acompaña el Grupo Viva, comprometida con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos en el jardín con los profesores de Chile. Hasta mañana. Y no dejen de mirar las estrellas. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.